Hola queridos amigos, hermanos, bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. Estamos estudiando el libro de Marcos, un precioso estudio que nos está llevando todo este trimestre. Ya en la lección número 8 tenemos el título Instruyendo a los discípulos, la segunda parte. Vamos entonces al estudio de nuestra lección de escuela sabática. Sin antes, primero vamos a hacer la invitación para que puedan participar de las preguntas claves de la lección de escuela sabática. Están 5 preguntas para poder consolidar nuestro aprendizaje y también para los que son maestros, para que puedan compartir con sus alumnos y hacer una dinámica en la lección de la escuela sabática. Así que aquí tenemos entonces las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. Vamos entonces a empezar, pero antes vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu cuidado. Venimos, Señor, delante de tu presencia para estudiar tu palabra y pedimos que nos dirijas, que todo sea, Señor, para gloria de tu nombre y para crecimiento de nuestra vida espiritual. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, hermanos, nuevamente continuamos entonces con el estudio de la palabra de Dios. Vamos a ir a la parte del motiva para introducir nuestro estudio y allí nos gustaría reflexionar acerca de una característica peculiar, una característica muy interesante de la Biblia, que es la palabra de Dios. Tenemos que en la Biblia encontramos el plan de Dios para el ser humano, encontramos una descripción de la historia de la salvación, una historia en la que Dios elige un pueblo y la historia de ese pueblo se encuentra en el Antiguo Testamento. Y finalmente una historia en la que Dios designa la continuación natural de ese pueblo, que es el pueblo judío, a través de la iglesia que está constituida por personas de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Y ahí tenemos una descripción, mis hermanos, acerca de lo que la palabra de Dios describe para nosotros. Pero hay una característica muy importante. Hay 4 capítulos de la Biblia que tienen una característica peculiar. Son capítulos que nos hablan acerca de un mundo sin pecado. Estamos hablando del capítulo 1 y 2 de Génesis y estamos hablando del capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Es decir, si nosotros vemos la historia de la palabra de Dios, leemos los primeros capítulos y allí se nos habla acerca de un mundo sin pecado, de un mundo perfecto, de un Dios que creó de modo perfecto cada detalle de este mundo. La palabra nos dice que el Señor hizo la luz, dijo sea la luz, y por el poder de su palabra, por el extraordinario poder de sus dichos, las cosas fueron hechas. Y así todo lo que nosotros conocemos fue hecho por la palabra de Dios. El capítulo 1 nos muestra esto. El capítulo 2 continúa describiendo ese Edén original, ese Edén idílico, por así decirlo, ¿no? En el que el Señor está mencionándonos un mundo perfecto. Y allí encontramos algunas características interesantes. Encontramos, por ejemplo, el plan original de Dios para todas las cosas, la historia de un mundo sin pecado. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del matrimonio, tenemos que ir al libro de Génesis. Cuando hablamos acerca del propósito de Dios para la creación, tenemos que ir al libro de Génesis. Cuando hablamos acerca de la naturaleza original del ser humano, tenemos que ir al libro de Génesis. Es decir, el plan perfecto de Dios está en el libro de Génesis. El hombre es colocado para poder labrar la tierra, el hombre es colocado para henchir y multiplicar la tierra. Hombre y mujer son creados para poder cumplir un propósito establecido por Dios. No es producto de la casualidad. El ser humano no se hizo a sí mismo a través de un periodo evolutivo de millones de años. Por el contrario, somos el resultado de una acción directa de la palabra de Dios y de cómo Dios actuó de una manera tremenda para poder crear al hombre y a la mujer. Varón y hembra los creó. Se dice la palabra. Ahora bien, mis hermanos, vamos a ir
en este momento hacia los otros capítulos. Los dos siguientes capítulos son capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis, que también nos hablan acerca de un mundo sin pecado. En otras palabras, tenemos Génesis 1 y 2, que nos habla acerca de un mundo sin pecado, y tenemos Apocalipsis 21 y 22, que también se nos habla acerca de un mundo sin pecado. En Apocalipsis capítulo 21 y 22 encontramos un mundo completamente restaurado, Dios morando con sus hijos, la nueva Jerusalén que desciende, la tierra nueva, completamente renovada. Ya este mar que conocemos, esta tierra que conocemos, ya no existe más. Dios da origen a una nueva creación. Entonces ahí encontramos otra vez un mundo perfecto, otra vez armonía, otra vez felicidad, otra vez amor entre todas las criaturas que Dios hizo. Este es el relato que encontramos en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Y entonces, queridos hermanos, entre esos dos grandes capítulos, entre Apocalipsis, entre Génesis capítulo 1 y versículo 2, que nos habla de un mundo sin pecado, y Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, se desarrolla la historia de la raza humana, se desarrolla la historia de todos los seres humanos que han vivido sobre este planeta. Es decir, las grandes guerras, los grandes generales, los grandes hechos históricos, los grandes amores, los grandes odios. Todo lo que la historia nos describe ocurre, mis hermanos, entre estos cuatro capítulos de la Biblia, entre Génesis 1 y 2 y entre Apocalipsis 21 y 22. Allí transcurre el drama de la historia humana. Mm. Y así, mis queridos hermanos, Dios creó las cosas originalmente perfectas y el gran propósito que Satanás tiene es el de pervertir lo perfecto que Dios creó. Dios creó a un ser humano perfecto, Adán era perfecto, y con el transcurso del tiempo el ser humano se ha deteriorado emocionalmente, físicamente, espiritualmente, moralmente. Es realmente una decadencia absoluta originada por la entrada del pecado. De la misma manera, en cualquier orden de las cosas, la propia naturaleza ha sufrido los efectos del pecado. Así, mis queridos hermanos, Dios restaurará finalmente, habrá destruido el pecado y al destruir el pecado, todo lo que es consecuencia del pecado, es decir, todo lo que es muerte, enfermedad, llanto, todo lo que es de contradictorio y de terrible en nuestro mundo, por ejemplo, la lucha por la supervivencia, los animales carnívoros que devoran a los herbívoros en una constante, en un ciclo de persecución, de muerte, y de esta manera se conoce el ciclo de la vida, ¿no? Bueno, entonces, queridos hermanos, allí en ese periodo encontramos el drama de la historia humana. Lo importante que me gustaría remarcar es lo siguiente. Si queremos encontrar el plan original de Dios para la raza humana, tenemos que ir a los primeros capítulos de Génesis. Allí se encuentra el plan original de Dios. Y como vamos a ver en la lección de esta semana, Jesucristo hace precisamente eso para hablar acerca del plan original de Dios para el ser humano, para el hombre y la mujer en el santo estado del matrimonio. Vamos entonces directamente al estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. Marcos capítulo 10, 45 contiene el versículo de memoria. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Allí se encuentra la razón por la que Jesucristo vino. Ahí se encuentra, mis hermanos, la misión de Jesús. Él vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, hablando acerca de los seres humanos. Tú y yo, queridos, podemos ser salvos a través de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros. Qué maravillosa noticia. Vamos entonces ahora a la parte del Explora. Miren ustedes, veamos entonces la visión panorámica de esta lección, el plan de Dios para el matrimonio. Veremos cómo
los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, quieren colocar a Jesús contra la pared y poder hacerle caer en alguna respuesta para poder atacarlo, para poder destruirlo. Mira, no es que los fariseos se acercaban a Jesús porque querían aprender. Lo que pasa es que el fariseo veía a Jesús como un peligro para su propia condición de maestro del pueblo, para su propio estatus privilegiado dentro de la sociedad. Tristemente, los fariseos defendían su propio estatus antes de poder recibir la enseñanza de Cristo y practicar la enseñanza de Cristo para que ellos puedan encontrar el camino de la salvación también. Vamos a ver el incidente que la Biblia nos escribe. Dice lo siguiente, Marcos capítulo 10, versículos 2 al 4. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y continúa, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón se escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Vamos a reflexionar en este pasaje, en estos versículos primero. Ahí están los fariseos. Los fariseos se acercan donde el Señor Jesucristo, pero no con un deseo de poder entregarle la vida, de poder arrepentirse de sus pecados. No llegan para decir, Señor, perdónanos. Señor, no encontramos otro camino de salvación a no ser el que nos muestras. Nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados. Ojalá hubiese sido así. Pero los fariseos se acercaban, dice allí, para tentarle, es decir, para colocarle alguna trampa, para confundir a Jesús, porque ellos se creían súper sabios, ¿no? Ellos pensaban que los hombres más sabios de toda Judea eran ellos. Y entonces cuando aparecía Jesús, lo que querían hacerle era que Jesús quede mal delante de sus seguidores, y entonces de esta manera se mostraba que ellos, fariseos, eran mejores maestros que Jesús. Así que llegan donde Jesús y le hacen preguntas tramposas, ¿no? Entonces quiere decir que la pregunta que le van a hacer es una pregunta tramposa. Le dicen, ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? ¿Qué es lo que significa la palabra lícito? Lícito tiene que ver con lo que es legal, ¿no? Entonces, Jesús dice, lo que ellos están preguntando, ¿qué finalmente enseña la ley? Que nosotros lícitamente, o sea, legalmente, podemos repudiar, el marido puede repudiar a su mujer. Bueno, en aquel tiempo los saduceos, o había una corriente de rabinos judíos que eran un poco más liberales, ¿no? Que casi por cualquier razón permitían que el esposo repudie a su mujer, es decir, la saque de su casa, la saque de su vida, ¿no? Y esto era eh, la carta de divorcio. Entonces Jesús lo primero que hace es, ¿qué os mandó Moisés? Les hace una pregunta. Bueno, cuando Jesús habla acerca de Moisés, se está refiriendo a los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Mm? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Jesús, cuando dice, ¿qué os mandó Moisés? Lo que está diciéndoles es, ¿qué es lo que dice el Pentateuco? ¿Qué es lo que dicen los libros escritos por Moisés? Bueno, y allí respondieron, pero respondieron como les convenía, ¿no? Porque efectivamente ellos encontraron un versículo en Deuteronomio 24:1, donde Moisés permite dar carta de divorcio y repudiarla. Vamos a leer ese texto, Deuteronomio 24:1. Dice lo siguiente. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Mm? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los fariseos? Los fariseos respondieron con la Biblia, pero no interpretaron correctamente la Biblia. Aquí hay un principio
muy importante de interpretación de la Biblia. Hay que analizar el contexto de la Biblia para entender mucho mejor lo que la palabra de Dios nos dice. Ellos tomaron un texto que hablaba del divorcio y entonces dijeron, vamos a aferrarnos a este texto para poder fundamentar que realmente es lícito para el hombre darle divorcio a su mujer por cualquier razón. Entonces, a Jesús viene y les da la correcta interpretación. Es decir, vamos a ver qué es lo que le dice. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. O sea, este es un mandamiento que fue escrito, aquel que hemos leído, ¿no? En el que Moisés dice que se le puede dar carta de divorcio a la esposa por alguna cosa indecente que el marido dice que ha encontrado en ella, y entonces que se vaya, le entregue en su mano y ándate a tu casa, ¿no? Entonces, a eso se aferraban. Bueno, está escrito acá en Deuteronomio, dice que podemos darle una, una carta de divorcio a la mujer y que se vaya, ¿no? Ahora, Jesús les explica lo siguiente, tienen que entender la escritura, tienen que entenderla. Esa parte de la Biblia fue escrita en un periodo en el que el pecado prosperaba, en un periodo en el que Moisés coloca una ley para poder enderezar de alguna manera las prácticas sociales que ya existían, digamos, pero no es un principio, es simplemente una prescripción en tiempo de pecado, en tiempo de dificultad. Entonces, lo que hace Jesús dice, respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Es decir, este mandamiento no es un principio general de la ley. Este mandamiento es un principio específico, para un momento específico. Les fue dado a los judíos ahí en el desierto porque las cosas estaban andando mal y entonces se da una norma en un momento específico. Ahora, lo que hace Jesús es dar una correcta interpretación. Ustedes tienen que diferenciar lo que en la Biblia es simplemente algo que tiene una aplicación para el tiempo de los judíos, como es este versículo, y Jesús les dice, pero si ustedes quieren buscar el principio, tienen que ir a Génesis capítulo 1 y versículo 2, porque allí, capítulo 1 y capítulo 2, porque allí se encuentra el plan original que Dios tiene para la pareja humana, para el ser humano. Jesús le está diciendo, no se pierdan en, en el texto de la Biblia buscando razones que justifiquen lo que ustedes piensen. A veces somos así. A veces nosotros ya tenemos un pensamiento y buscamos algún texto de la Biblia que coincida con nuestro pensamiento. Buscamos algún pretexto en la Biblia para que justifique lo que ya nosotros estamos pensando. Pero Jesús le dice, eso está mal lo que hacen. Este mandamiento al que ustedes se refieren no fue un principio general para siempre, fue un caso específico para un momento. Moisés lo hizo porque sus corazones estaban duros. Ahora, pero al principio de la creación, Jesús se remite al Génesis, ¿no? Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. No se pierdan en los detalles, vayan a los principios. Creo que este mensaje, mis hermanos, es para nosotros también. Cuando leas la palabra de Dios, por favor, mi querido hermano, tenemos que leer con mucho cuidado, porque a veces por no leer adecuadamente la Biblia, terminamos haciéndole decir a la Biblia lo que la Biblia jamás dijo. Y es por eso que existen tantas creencias y tantas doctrinas contradictorias dentro del cristianismo. Bueno, porque hay gente como los fariseos, ¿no? Que los fariseos toman un verso de la Biblia, no lo interpretan bien, no se trata de un principio general y lo toman como si fuese principio general, a pesar de que no es un principio general, ¿no? Para poder saber cuál es el principio general relativo a cualquier tema, tenemos que escarbar en la Biblia, tenemos que investigar. Un solo texto no puede darme una doctrina. Con un solo texto tú puedes crear cualquier doctrina. ¿M? Con cualquier doctrina, una persona puede engañar al pueblo y acarrear maldición para el pueblo. Hay que leer bien la palabra de Dios y hay que tener los correctos principios para poder interpretar adecuadamente la Biblia. Los fariseos estaban actuando de un modo engañoso, interpretando de un modo sesgado.
dejando de lado la correcta comprensión de la Biblia. No es allí donde se enseña el plan de Dios. Allí simplemente es una permisión que Dios da por la dureza del corazón. Para encontrar el verdadero plan de Dios, ellos tenían que ir al Génesis. Pero claro, no les convenía ir al Génesis, ¿no? No les convenía ir al Génesis. Se quedaron en aquel versículo que les convenía para dejando de lado el contexto, darle una interpretación como a ellos les convenía. Así empiezan cantidad de doctrina falsa, mis hermanos. Cantidad de doctrina falsa. Y bueno, ¿qué más dice allí? Ahora Jesús ya está en el texto bíblico del Génesis y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí está el principio. Ahí está el principio. En la creación, el plan original de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 24. Que Dios los creó una sola carne, para que sean una sola carne. El plan original de Dios es ese, para la felicidad del ser humano. Y ahora Jesús termina diciendo una enseñanza que va en la línea de ese versículo. Primero cita Génesis capítulo 2, versículo 24, y después da una aplicación. Miren, ahí está la cita. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Allí viene la aplicación. Así que no son ya más dos, sino uno. Más que una aplicación, es ahí una precisión del texto, porque dice que si son una sola carne, entonces ya ellos ya no son dos, son solamente uno, porque son una sola carne. Ahora bien, y ahí viene la conclusión de Jesús en base a un análisis correcto de la Biblia, no como el de los fariseos. Este es un análisis de Jesús. Es Jesús haciendo de hermenéutica, ¿no? Es decir, interpretando. ¿Cuál es la conclusión que da Jesús en base a este versículo? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién fue que juntó Dios? ¿Cuándo juntó Dios? Cuando dijo que se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso ha hecho Dios y ha sido principio para toda la humanidad. Está en el Génesis porque es el plan original de Dios. Y entonces, mis hermanos, de allí el Señor Jesús saca la enseñanza, ¿no? Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. El divorcio, a no ser por causa de adulterio, dice la palabra, no es una opción para el cristiano. Mi querido hermano, el día que te casaste, uniste tu vida con esa mujer. Mi querida hermana, el día que te casaste, uniste tu vida con este hombre. ¿Mm? Y el Señor colocó allí un sello y un mandato. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre, a no ser que haya un rompimiento del voto matrimonial. Y aún así podría haber una vía de entendimiento, pero la Biblia solamente por esta cuestión de la fornicación, del adulterio, de romper el voto matrimonial, permite que haya el divorcio. Bien, mis hermanos, cuánta consideración para el matrimonio, cuán importante es para Dios el vínculo matrimonial. Él destaca el hecho de que en el principio Dios creó un hombre y una mujer. ¿Matrimonio es entre un hombre y una mujer? No hay matrimonios alternativos en la Biblia. No hay matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer. No, ese es el plan original de Dios. Y a eso debemos someternos si queremos ser obedientes a Dios. El Señor a los seres humanos, ¿no?, les ha dado una norma sobre el matrimonio. Ahora, el ser humano ha inventado y ha distorsionado y para su propia infelicidad está destruyendo esa norma en sus propias vidas. Dice, él combina entonces esta verdad con Génesis 2:24. El hombre deja a sus progenitores y se une a su esposa y se convierten así ambos en una sola carne. Este concepto de unidad llega a ser la base de la afirmación del vínculo matrimonial por parte de Jesús. Las personas no deberían separar lo que Dios ha unido. Es una unión santa. Es una unión que cumple el mandato divino. Así, mi querido hermano, por favor, piensa muy seriamente en el matrimonio. Por favor, no creas que por cualquier razón, ya, entonces me separo, ya, entonces me voy, ya, entonces voy a la casa de mis padres, ya resuelvo mis temas solo ahí separándome de esta señora, de esta mujer que, no, no, el matrimonio es santo, lucha por tu matrimonio.
Lucha, haz todo lo posible para conservar esa unión. ¿Mm? Lucha porque ese es el plan de Dios para el ser humano. Vamos entonces, mis hermanos, a la siguiente parte, donde se nos habla acerca de los niños. La Biblia nos habla acerca del matrimonio, la Biblia nos habla acerca de los niños y hay enseñanza preciosa para nuestra vida. Marcos 10:13. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Mira, aquí hay dos partes, una muy bonita y una muy fea. La primera parte dice, y le presentaban niños para que los tocase. Imagínate, ahí estaban los padres, estaban las madres, y entonces llevaban a los niños estaban allí, y ellos conocían el poder de Jesús, y ellos amaban a Jesús y reconocían en Jesús a alguien especial, y entonces decían, yo quiero llevar a mi hijo, quiero que Jesús lo toque, quiero que Jesús lo vea, quiero que Jesús le sonría, quiero que Jesús les dé un consejo. Imagínate, si tú fueses papá y sabes que Jesús está por ahí, seguramente quisieras llevar a tu hijo pequeño, ¿no? Que lo toque, Jesús está bendiciendo a los niños. Sí, Señor, bendice a mi hijo. Querido hermano, esa es una manifestación natural del ser humano. Nosotros amamos a nuestros hijos. Son aquellas personitas, ¿no?, que Dios coloca en nuestra vida para que podamos aprender a madurar, para que aprendamos a tener un concepto mayor de la paciencia. Yo pensaba que era muy paciente hasta que el Señor me regaló l- mis preciosos hijos, ¿no? Y ahí uno aprende el que no era tan paciente como uno pensaba, ¿no? Y que finalmente el Señor me ayude a cultivar la paciencia con mis hijos. Nos traen grandes alegrías, a veces nos traen grandes tristezas también, satisfacciones enormes. Los hijos son un plan de Dios. Hay un escritor, no recuerdo quién es, que dice que los hijos nos ayudan a tener una, un curso intensivo de cómo amar a otros antes que a uno mismo. O sea, eso significa ser padre, llevar un curso intensivo de amor, pero no de amor para sí mismo, sino de olvidarnos de nosotros mismos y amar a nuestros hijos. Interesante, pero el ser humano siempre quiere eh, proteger y quiere lo mejor para sus hijos, ¿no es verdad? Bueno, no era diferente. Las mamás en aquel tiempo veían a Jesús y dicen, yo quiero llevar a mis hijos a Jesús. Mi querido hermano, qué lindo deseo. Que nada quite de tu corazón el deseo de llevar a tus hijos a la presencia del Maestro. Que no haya nada ni nadie que quite ese deseo en tu corazón. Ahora, la parte negativa de este versículo es que los discípulos reprendían a los que los presentaban. Los discípulos se pusieron allí como interceptando, ¿no? Intervinieron. Ellos pensaban así muy celosamente, estos niños. Seguramente ninguno de ellos era papá de un niño pequeño, ¿no? Seguramente, porque si habría sido así, de repente ellos no habrían actuado de esa manera. Pero no, allí con mucha impaciencia. Estos niños hacen bulla, estos niños son desordenados, paran gritando, dan vueltas alrededor. No, 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 Jesús no tiene tiempo para estos revoltosos. No, 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 estos son semillitas de maldad, le hace mucho mal a la reunión. Siempre que Jesús se pone a hablar aquí, no falta un niño que se ponga a hablar a su compañero, dar vueltas. Imagínate, ¿no? Piensa en los discípulos, porque los niños no han cambiado. Los niños tienen las mismas, los niños del pasado, los del presente, tienen la misma psicología, ¿no? Psicología infantil. Así que los discípulos dijeron, no, que están interrumpiendo al maestro. Y entonces se pusieron como diáconos celosos, ¿no? Diáconos muy firmes en aquello que era su responsabilidad. Y lo que hicieron fue alejar a los niños de Jesús. ¿Puedes imaginar una cosa peor que esta? Que alejar a los niños de Jesús. Y Jesús se dio cuenta. Y ahí dice estas palabras. Viéndolo Jesús se indignó. Jesús no se indignó con el ruido que hacían los niños. Jesús no se indignó con las sonrisas infantiles en medio de su enseñanza. Jesús no se indignó con los niños que corrían quizá de un lado para otro. Eso no le indignó a Jesús. Jesús no se indignó con los padres que traían a sus hijos delante de él. No, Jesús se indignó con los discípulos porque se habían colocado
allí como obstáculos para que los niños lleguen a Jesús. Se indignó y les dijo, ahora cuando una persona habla indignada, de repente el tono de voz fue un poco más alto, ¿no? Y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Qué maravilloso este maestro, un maravilloso maestro que ama a los niños. Jesús ama a los niños, a las niñas. Jesús ama al ser humano en todas las fases de su vida. Te ama a ti, mi querido hermano. Allí, como te encuentras. No sé yo en qué circunstancia te encuentras de la vida, pero lo que sé es que Jesús te ama. Y te ama como lo manifestó a los niños también. Y dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Te imaginas una bendición de Jesús? ¿Cuáles serían las palabras? Las palabras del sacerdote para bendecir eran, ¿recuerdas allí en el Antiguo Testamento? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Cuáles serían las palabras? No sabemos, pero dice que los bendecía. Y las madres seguramente emocionadas, ¿no? Los padres mirando con satisfacción cómo sus hijos estaban en los brazos de Jesús. Qué escena maravillosa. Querido hermano, lleva a tu familia a los pies de Jesús. Más adelante, o más atrás, mejor dicho, en Marcos 9, ya Jesús había mencionado su interés para que podamos cultivar una sencillez como la de los niños. Dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Que recibe en mi nombre a un niño. Es decir, recibirlo quiere decir la idea de la aceptación. Y recibirlo quiere decir también incorporar las características buenas, positivas de un niño. Por ejemplo, un niño ama de verdad, un niño no es hipócrita, ¿no? Cuando quiere llorar, llora, cuando quiere reír, ríe. A los adultos empezamos a disfrazar nuestros sentimientos, no es así con los niños. Y así debemos ser delante del Señor, no practicar la hipocresía, practicar la sencillez, amar, no hacer discriminación entre las personas, creer como el niño le cree a su padre. Y de esta manera nosotros debemos creer en nuestro Padre, que es nuestro Padre Celestial. Qué preciosa esta lección acerca de los niños. Ahora, vamos mis hermanos a la siguiente parte, la mejor inversión. Aquí se nos habla acerca del joven rico, ¿no? Vamos a leer. Al salir él para seguir su camino, Jesús está saliendo y va a seguir su camino. Recuerden que acaba de bendecir a los niños, una escena preciosa. Ha recibido a los niños y entonces ahora viene uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Esta es una escena interesante. Esta escena ocurre inmediatamente después que Jesús ha bendecido a los niños. Jesús mostró un lado humano, diferente a los maestros humanos, ¿no? Los fariseos no tenían ningún interés en los niños. El carácter, la lejanía, la circunspección, el apego a las ceremonias, a las solemnidades, alejaba a los niños de los fariseos. Jesús tenía un carácter diferente. Los niños querían estar cerca de Jesús y Jesús abría los brazos. Yo me imagino un Jesús sonriente. Yo me imagino a un Jesús feliz, alguien que cambiaba con su presencia la atmósfera del lugar. Su presencia traía felicidad, traía tranquilidad, traía paz. Y a los niños les gustaba estar con Jesús. Ahora viene este joven y maestro bueno. Qué interesante, maestro bueno. Había visto a Jesús colocando las manos en los niños, no de un modo demagógico, ¿no? Como los políticos que para recibir más votos empiezan a besar niños por todas partes, ¿no? No, no, era sincero, porque amaba de verdad y veía al niño y lo cargaba. No era un acto demagógico, era un acto verdadero, que le salía del corazón.
Y entonces este joven observa, y quizá había tenido grandes maestros este joven, un joven rico, pero maestros alejados, que no sonreían, maestros circunspectos, serios, que no inspiraban una cercanía. Y entonces él ve a Jesús de un modo diferente y dice, este señor es bueno, este es un maestro bueno, es diferente. A él le voy a preguntar, a él le pregunto, corre, dice, ¿no? Corre, se arrodilla y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, lo llama bueno. Y ahora, y Jesús le llama la atención, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, sino solo uno, Dios. Algunas personas han interpretado mal estos versículos, así como los fariseos, ¿no? En el versículo anterior, porque dicen, bueno, si solamente Dios es bueno, entonces Jesús no es Dios, porque solamente hay uno que es bueno. Mira, lo que está haciendo este joven, el Señor Jesús, es hacerle pensar al joven. Jesús es un maestro y siempre está enseñando, aún con sus preguntas. Y entonces Jesús le hace una pregunta. El joven ha dicho, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? El joven ha dicho, maestro bueno. Y Jesús le está diciendo, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Te das cuenta? Estás afirmando algo que solo le pertenece a Dios. ¿Me estás reconociendo como Dios? ¿Ah? Porque tú dices, maestro bueno, y solamente uno es bueno, que es Dios. Cuando tú dices, maestro bueno, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Me estás reconociendo como Dios? Interesante, ¿no? Esa reflexión. Y entonces Jesús continúa con su enseñanza. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Rápidamente uno puede distinguir que Jesús está hablando de los 10 mandamientos. Ahí está haciendo una enumeración, ¿no? De los mandamientos que tienen que ver con la relación con el prójimo. Está diciendo, ¿te acuerdas de los mandamientos? No cometas adulterio, no mates, no hurtes. ¿Te acuerdas? Estás guardando, has guardado los mandamientos, sabes los mandamientos. Ah, entonces mira lo que les dice. Respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ah, maestro, yo no, y mandamientos, háblame, yo todito. Ah, no adulteres, check. No mates, también cumplí. No hurtes, lo hice también. No digas falso testimonio, lo hice también, maestro. No defraudes, todo, honra a tu padre, también honra a mi padre. Entonces todo está cumplido, maestro. ¿Será que una cosa me falta? ¿Qué más me falta? A ver, dame mandamientos porque quiero cumplir más. Si esos son los que faltan. Y ahora entonces Jesús le habla acerca del amor. ¿Mm? Miren lo que dice. Entonces Jesús mirándole le amó. Qué tremenda esta declaración. Jesús mira al ser humano y lo mira, al Jesús al mirar al ser humano lo mira en el corazón. ¿Mm? No, no mira como está simplemente delante de sus ojos. No, lo mira en su corazón y ahí descubre. Y no hay ser humano perfecto. Y entonces Jesús descubre el verdadero drama de este joven y lo ama. Jesús te mira y te ama, mi querido hermano. Jesús te mira y te ama, mi querida hermana. Esa es la mirada de Jesús. Y te ama a pesar de que cuando uno se mira a sí mismo, dice, yo no merezco que nadie me ame. Mi corazón está lleno de pecado, de pensamientos malos. No merezco ese amor. No, pero el amor de Jesús no es porque tú mereces. El amor de Jesús es porque su naturaleza es de amar. Y entonces mirándole le amó y le dice, mira, solo una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús le hace la invitación para que sea un discípulo de él. Lo ama, lo mira y lo ama. Y le dice, mira, ahora te falta una sola cosa. ¿Mm? Dale todo lo que tienes a los pobres, véndelo y dáselo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Mira, qué interesante, ¿no? No dice, anda, ven y regala todo lo que tienes. No dice eso, ¿no? Le dice, anda y vende todo lo que tienes. ¿Mm? O sea,
hay una valorización de todo lo que tienes. Entonces vende lo que tienes y una vez con ese dinero, ahora dalo a los pobres. No te vas a quedar con ese dinero, sino que entrega solo a los pobres. Te vas a quedar sin nada. ¿Cuál era el gran problema del joven rico? El gran problema del joven rico no era su riqueza, sino que colocaba a su riqueza en el lugar de Cristo. Colocaba su riqueza en el lugar de Dios. La colocaba en primer lugar. Allí Jesús le está recordando el mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque su Dios era el dinero. Y ese dinero estaba delante del Dios verdadero. Y entonces Jesús le está diciendo, mira, no estás cumpliendo el primer y grande mandamiento de la ley. Estás colocando tu dinero por delante de Dios. Le hace una prueba. Le dice, tu obediencia no es por amor a Dios. Tu obediencia no es porque colocas a Dios en el primer lugar. Tu obediencia es legalista. Tu obediencia es ceremonial. Tu obediencia es un trapo de inmundicia. La verdadera obediencia, mi hermano, no es para mostrar cuán bueno eres al mundo. La verdadera obediencia no es para que te ganes el cielo. La verdadera obediencia es el producto del amor. Cuando colocas a Dios en el primer lugar de tu vida y no permites que nadie ocupe ese lugar. Dios lo colocó contra la pared. Jesús lo coloca contra la pared a este joven. Y él tiene que elegir. O coloca a Dios en el primer lugar o siguen las riquezas en el primer lugar. Pero con el corazón dividido no puede seguir siguiendo a Jesús. Entonces, allí quedó la diferencia, ¿no? Este joven no estuvo dispuesto a sacar la riqueza del primer lugar en su corazón. Estaba afligido con estas palabras. Se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque empezó a calibrar, empezó a pensar, amo a Dios, pero mis posesiones, seguir a Dios, ojalá fuese otra cosa, pero no las posesiones. ¿Sabes, querido hermano? Cristo te va a pedir exactamente lo que más amas, porque nada tiene que ocupar el lugar que Él tiene que tener soberano en tu corazón. Si lo que más amas es tu hijo, como Abraham, Dios te lo va a pedir. Si lo que más amas es el dinero y eso está por encima de tu amor a Dios, entonces Él te va a pedir aquello que más amas, porque eso te impide amarlo a Él en primer lugar. En el caso de Abraham, él estuvo dispuesto a decirle, Señor, te entrego mi hijo porque te amo más a ti. Amaba a su hijo, pero más amaba a Dios y estuvo dispuesto a obedecer a Dios. El joven rico amaba a Jesús, pero más amaba a su riqueza. Y cuando fue puesto en la decisión, él eligió con su riqueza. ¿Mm? La palabra de Dios nos dice allí que los discípulos empezaron a ver preocupados. Qué difícil, ¿no? Qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Y Jesús dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Algunas personas han tratado de interpretar. Algunos dicen que se trata de una puerta que tenía la forma del ojo de una aguja y entonces el camello tenía que agacharse. No, no es nada que ver con esa historia, ¿no? Aunque hay personas que investigando han encontrado un detalle interesante, que se habla exactamente del ojo de una aguja. La diferencia, o sea, Jesús está hablando de cosas imposibles. ¿Mm? ¿Cómo es posible meter un camello por el ojo de una aguja? Es imposible. Jesús está hablando de cosas imposibles. El contexto no dice eso. Y lo que es imposible es que el camello entre por el ojo de una aguja de esas para coser. Pero no era imposible que el camello entre por la puerta que tenía una forma de aguja. No, eso no era imposible. Pero Jesús habla de cosas imposibles. ¿Por qué? Y aquí viene la lección en Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. O sea, Jesús habla de algo imposible, que un camello entre por el ojo de una aguja. Es imposible. Si se tratase de la puerta, sí era posible. El camello se arrastraba y finalmente entraba por el ojo, ¿no? Pero aquí Jesús habla de cosas imposibles, porque dice, pero lo que para el hombre es imposible, que el camello entre por, por el ojo de una aguja, para Dios es posible.
todas las cosas son posibles para Dios. Mi querido hermano, necesitamos ser transformados completamente. A ti te puede parecer imposible, por ejemplo, dejar de lado algo que amas mucho para colocar en el primer lugar a Jesús. Imposible. Una persona, por ejemplo, encuentra al Señor y dice, bueno, yo quiero obedecer al Señor, pero imposible que yo pueda cerrar mi tienda en sábado. No es imposible que yo pueda dejar este vicio. Es imposible. Bueno, el Señor te dice, mira, lo que para ti es imposible, para mí es posible. Yo abriré el camino. Déjame eso a mí. Confía. Vamos adelante. Yo estoy en el control. El Señor es el que hace lo que es imposible a los ojos del hombre. Bueno, vamos mis hermanos a la siguiente parte. Ahora en la pregunta, ¿puedes beber mi copa? Cosa interesante. A ver, vamos a ver de qué se trata esto. Marcos capítulo 10, 33, 34. Aquí se habla acerca de Jesús subiendo a Jerusalén. Y mientras sube a Jerusalén, cuenta lo que le va a pasar en Jerusalén. Y los discípulos estaban horrorizados, estaban temerosos. Primero iba Jesús resuelto adelante de todos ellos. Ellos iban por detrás, siguiendo a su maestro. Pero Jesús empieza a decirles qué va a suceder en Jerusalén. Y entonces, ¿qué es lo que le dice? El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán, y le matarán. Mas al tercer día les resucitará. Jesús les hace una descripción anticipada de lo que va a suceder, una descripción precisa de lo que les va a suceder. Jesús les dice no lo que ellos quieren escuchar, porque ellos no querían escuchar. Lo que ellos querían escuchar es Jesús victorioso, Jesús rey, Jesús emperador, Jesús dominando al imperio romano, Jesús venciendo a los enemigos de los judíos. Eso es lo que querían escuchar. No querían escuchar Jesús condenado, entregado, escarnecido, azotado, escupido, no, matado, muerto. Nada de eso querían. Ellos escuchaban selectivamente, ¿no? Y Jesús les dice desde el comienzo todo lo que va a pasar, pero no están atentos. Y no están atentos a la parte más importante, que es, más al tercer día resucitará. Habían quedado tan impresionados con lo que Jesús les dice que no le hacen caso, porque la noticia de la resurrección es una noticia tremenda, ¿no? Venceré la muerte. No habrá nada que pueda detenerme. Nada me podrá atar eternamente al sepulcro. Voy a vencer la muerte, lo que Jesús estaba diciendo. Pero los discípulos, así distraídos como estaban, o pensando en el Mesías que tenían en la cabeza, ¿no? Ellos pasan por alto esto, ¿no? Ahora, eh, más adelante encontramos cómo pensaban que realmente iban a suceder las cosas. Jesús, pensaban los discípulos, va a ser un tremendo rey. Así que yo voy a ocupar un puesto importante en su reino. Y entonces vinieron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, hicieron un pedido. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Ah, qué bonito pedido, ¿no? Bonito pedido, Señor Jesús. Mira, cuando venga tu reino, cuando se establezca tu reino, nosotros somos fieles, Señor. Nosotros somos buenos, somos inteligentes. Yo creo que merecemos estar a la derecha y a la izquierda en tu trono. ¿Nos puedes conceder eso? Porque estamos hablando con todos estos discípulos y todo el mundo quiere, pero nosotros merecemos más, ¿no? Y entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Podéis beber del vaso del que yo bebo? El vaso que Jesús bebe es aquel vaso que Jesús dijo en el Getsemaní, aparta de mí esta copa. Es decir, el cargar el pecado del mundo sobre él, sobre todo entregar su vida para el perdón de los pecados. Lo que Jesús le está diciendo es, ¿están dispuestos a seguirme al punto de entregar su vida por mí? Eso le está diciendo. Podéis beber del vaso que yo bebo. Yo voy a morir, ustedes van a poder beber de ese vaso. También van a tener el valor de entregar su propia vida. O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado.
Es decir, Jesús está hablando en términos del costo del discipulado. Ellos dijeron, podemos. Es decir, aquí no lo pensaron mucho, ¿no? Ni siquiera sabía lo que significaba, lo que Jesús... Tal era su deseo de sentarse a la izquierda y a la derecha que decíamos, podemos, Señor. No, no. A ver, ¿qué más? Porque eso lo hacemos al toque, ¿no? Eso lo hacemos rápidamente, no tienes que pedirnos tanto. De una vez, ¿dónde está el vaso que tú bebes, Señor, para beberlo? De una vez, ¿con qué bautismo hay que bautizarse? Es decir, hablaron sin pensar, hablaron sin cuidado, ¿no? Se apresuraron, porque lo que deseaban era estar sentados al lado del trono. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis. O sea, ustedes van a pasar por el martirio también. Primero de ellos Santiago, ¿no? Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pasarían también por la experiencia de la muerte. No verían vivo a Jesús, pasarían por la experiencia de la muerte. Pero les dijo algo que ya no fue una buena noticia para ellos, ¿no? El sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. O sea, hay algunos para quienes está preparado el sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor Jesucristo. No sabemos quiénes son, pero dice Jesús que está reservado. Ese lugar está reservado y será dado por el Padre en el establecimiento del reino. Mi querido hermano, estar sentado a la derecha y a la izquierda del Señor Jesucristo es una cosa maravillosa, tremenda. Pero solo estar en su presencia, estar en el cielo, aun cuando no tenga que sentarme en el trono, para mí ya es más que suficiente. Para mí ya es un premio mayor, no solamente el sentarse a la derecha o hacia la izquierda. El estar ya en la presencia de Dios es el premio mayor. Y Jesús les menciona también de qué manera se tiene que buscar la grandeza. La verdadera grandeza está en el servicio. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Para servir, no para ser servido, no para ser el gran general, el gran rey, emperador. No, 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 no vino para ser servido, vino para servir. Y Jesús nos muestra con su propia naturaleza el camino que tenemos que seguir para alcanzar la verdadera grandeza. Es el camino del servicio, es el camino del sacrificio, es el camino del amor, y es el camino de la entrega total. Cuando nosotros seguimos el camino de Jesús, alcanzamos, mis queridos hermanos, la verdadera grandeza. Veamos esta parte ahora que dice, ¿qué quieres que te haga? Una pregunta importante que necesitamos reflexionar. Marcos 10:46 nos habla acerca de la historia de Bartimeo, ¿no? El hijo de Timeo. ¿Qué pasó con este hombre? Que era un ciego, estaba en Jericó, en la entrada de Jericó, y entonces allí Jesús está acercándose y Jesús está cerca de Bartimeo. Y ahí estaba, ¿qué estaba? Mira, ¿cuál es la condición de Bartimeo? Estaba sentado junto al camino mendigando. Sentado junto al camino mendigando. Vamos a pensar un poco en estas tres palabras. ¿Qué significa que Bartimeo estaba sentado? Bueno, significa que no avanzaba. Significa que permanecía siempre en el mismo lugar. Significa que otros avanzaban mientras él permanecía siempre en el mismo lugar. Aparentemente no tenía ningún tipo de progreso. Aquí hay un significado espiritual. Hay personas que no avanzan en su vida espiritual, que permanecen siempre del mismo tamaño. Hay personas que permanecen bebiendo leche espiritual toda la vida. No dan un espacio para el crecimiento en su vida espiritual. Estaba sentado. Además dice que estaba junto al camino. Parecía que estaba en el camino, pero no estaba en el camino. Si alguien lo veía de lejos, decía, este Bartimeo está en el camino, pero en realidad no estaba en el camino. Parecía que estaba en el camino. Hay muchos cristianos que parecen estar en el camino, pero en realidad están solo junto al camino, al lado. Dice que estaban mendigando. ¿Quién es aquel que mendiga? Aquel que siempre está pidiendo, ¿no? Aquel que siempre está consumiendo. Levanta la mano para pedir. No es aquel que da. El mendigo es aquel que recibe, ¿no? Y hay muchos cristianos que están siempre en posición de recibir. Siempre quieren recibir y no dar. Siempre quieren que otra persona
pueda ayudarles, que otro pueda visitarlos, que otro pueda predicarles. Todo un cristiano consumista, ¿no? Va a la iglesia y quiere que se haga todo para que él se sienta bien, y no es el que está dispuesto a dar, que está dispuesto a hacer que las cosas sucedan. No, no, no. Simplemente es el cristiano consumista, no el cristiano proactivo que visita, que el que predica, que el que busca a otras personas. Ese no es el mendigo. El mendigo es aquel que espera que se lo visite, que espera que se luche por él, que espera todo. Y el crecimiento espiritual demanda que nosotros salgamos de simplemente recibir para aprender a dar. Ahora, dice aquí la palabra, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, gritando allí Bartimeo. Y entonces muchos le reprendían, cállate Bartimeo, mucho barullo, mucho problema estás haciendo, Bartimeo, cállate ya. Y entonces él se quedaba callado. No, eso no dice la escritura, ¿no? Pero él clamaba mucho más. Es decir, cuanto más le decían que callase, más fuerte gritaba Bartimeo. Creo que hay una lección para nuestra vida allí, ¿no? Insistir, perseverar en buscar a Dios. Y él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Qué tremendas palabras, ¿no? Para alguien desesperado. Desesperado, porque Bartimeo estaba desesperado. Jesús era su única esperanza de sanidad y estaba pasando cerca y gritaba más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia, ten compasión de mí. Esa es la humanidad, mis hermanos, la humanidad sufriente, clamando por misericordia, clamando por compasión. Jesús se detiene y el mensaje, Jesús manda un mensajero. Qué lindo es ser mensajero de Jesús, ¿no? Ir hacia otra persona dándole palabras de ánimo. Tú eres un mensajero de Jesús cuando predicas, cuando haces un estudio bíblico. Acá hay un mensajero, va donde Bartimeo y lleva el mensaje de Jesús y le dice, mira, ten confianza. Ya con eso, ten confianza. Ya no, es precioso ese mensaje, ¿no? Levántate, te llama. Queridos hermanos, qué tremenda experiencia la de aquel que lleva el mensaje de Jesús. Te animo a llevar el mensaje de Jesús siempre. Ahora viene Bartimeo y dice, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Me pregunto, ¿por qué dice arrojando su capa? Bueno, la capa era lo único que en aquel momento le proveía de seguridad. Así que él está dispuesto a dejar su capa para poder seguir a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Recobrar quiere decir recuperar, lo que nos da a entender que Bartimeo no toda la vida había sido ciego, que había visto anteriormente, porque es para que recobre, solo se puede recobrar lo que alguna vez se ha tenido. Y Jesús les dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y ahora sí, seguía a Jesús en el camino. Ya no quedaba sentado, ya no quedaba mendigando, ahora seguía a Jesús, ya no junto al camino, lo seguía en el camino. Qué tremenda transformación. Él empieza un camino de discipulado, tremendo ejemplo de este hombre Bartimeo. Aplicación. Si Jesús te preguntara, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo responderías? ¿Cuál es el pedido más grandioso que hay en tu corazón? Señor, cuando pensamos en Bartimeo, pensamos, Señor, Él te pidió lo que más estaba necesitando, que Él quería recobrar la visión. ¿Qué es lo que tú más estás necesitando? Mi querido hermano, a veces no somos conscientes de lo que más estamos necesitando. Tenemos que pedir bien para que Jesús nos dé lo que realmente estamos necesitando. Y la vida espiritual está en el primer punto de lo que realmente nosotros estamos necesitando. Vamos ahora a las preguntas claves. Te invito, mi querido hermano, para que puedas tener aquí las preguntas claves de la escuela sabática. Responde 5 preguntas para consolidar tu aprendizaje. Te invito para que participes también de los videos que están en este canal, videos para líderes de grupos pequeños, entrenamiento con muchos materiales. Comparte, mis hermanos. Luego tenemos aquí temas también de doctrina, temas de profecía, para que nuestra iglesia pueda ser edificada. Y felicitaciones a Ovejita, a Miguel y a Caridos, que son aquellos que han participado
bien en este programa. Muy bien. Bueno, tenemos los saludos de YouTube y de Facebook. Agradecemos por esa maravillosa disposición de mis hermanos a enviarnos algún saludo para nosotros. ¿Mm? Muy bien, querido hermano. Creo que sería bueno que tengamos un pensamiento allí para escribir como comentario. ¿Qué tal, Señor? Ayúdame a recobrar la visión espiritual. ¿Mm? Así como Bartimeo. Te invito para que coloques ese pensamiento si has llegado hasta el final de este video. Vamos a hacer una oración para terminar. Querido Padre, gracias, Señor, por tus bendiciones y por tu cuidado. Queremos colocar nuestra vida en tus manos. Queremos pedirte que abras nuestra visión espiritual y que entendamos las grandes verdades de tu palabra. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana en el estudio de la lección de escuela sabática.